Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono. Hoy es 23 de abril y se celebra el Día Internacional del Libro por la UNESCO, en conmemoración de tres grandes escritores: el entierro de Miguel de Cervantes Saavedra, según el calendario gregoriano, la muerte y probablemente también el nacimiento de William Shakespeare, según el calendario juliano, y la muerte de Inca Garcilaso de la Vega. Todo esto sacado de la Wikipedia, que conste. Además es mi santo, San Jorge, o San Jordi en tierras catalanas, donde también se celebra este día con la tradición de regalar un libro y una rosa. Por eso he decidido que en este jueves voy a regalaros ya no un libro, sino un montón de podcasts literarios, donde sí que os regalarán un montón de libros y reseñas literarias. Esta recopilación de podcast está rescatada de un post que escribí en mi blog hace años y que ha resultado ser la página con más visitas desde que la publiqué hasta ahora, y mes tras mes la gente la sigue consultando, así que me permito el lujo de volver a recomendarla. Consta de 23 podcasts distintos conmemorando ese 23 de abril, pero para los que ya hayáis disfrutado de este recopilatorio, voy a ampliarlo un poco más gracias a los comentarios que me han llegado durante todos estos años sobre precisamente más podcasts basados en libros o en literatura que ha ido dejando la gente, o incluso algún podcaster que se ha atrevido a recomendar su programa. El primero de estos podcasts recomendados se titula La Biblioteca del Té. En este programa podréis conocer la opinión de Aurora y Mónica sobre sus últimas lecturas. Madre e hija se embarcan en este podcast literario para invitaros a tomar el té. Tiene una periodicidad mensual y una duración aproximada de 30 minutos. La segunda recomendación está centrada en una saga literaria y se titula Podcast de Hielo y Fuego. Es un programa dedicado a la obra de George R.R. Martin, la cual inspiró la famosa serie Juego de Tronos, una auténtica biblioteca sonora del mundo de Hielo y Fuego. Además, durante la emisión de la famosa serie, hicieron reseñas semanales de cada uno de los episodios según iban siendo estrenados. Tenía, cuando publiqué esto, una periodicidad semanal, ahora es, me atrevería a decir mensual, pero tampoco, digamos que tuvieron bastante trabajo con el final de la serie y ahora están en un pequeño periodo no vacacional porque siguen grabando, pero mucho más holgados. La duración de los episodios suele ser en torno a las 2 horas o incluso más. La tercera recomendación se titula Ecos a 10.000 kilómetros y es un podcast magazine sobre series, películas y una de sus secciones más destacadas, las recomendaciones literarias de sus 4 integrantes frente al micrófono. Tiene una periodicidad mensual y una duración aproximada de 2 horas. Podcast número 4, guiones adaptados. ¿Eres uno de los que siempre dicen que prefieres el libro a la película? Pues puedes considerarte fan de este podcast, ya que hace un repaso a los libros que inspiraron muchas series o películas. También tiene una periodicidad mensual y una duración de 2 horas. En esto coincide con el anterior. Podcast número 5, Noviembre Nocturno. Aunque este no es un podcast sobre literatura como tal, Noviembre Nocturno bebe directamente de la copa de Lovecraft. Son pesadillas tentaculares en formato podcast que nos harán llegar a la locura. Tiene una periodicidad semanal y una duración de 30 minutos terroríficos. Podcast número 6, Regreso a Hobbiton. Yo creo que esto lo dice todo. ¿Te imaginas poder pasear por la comarca escuchando un podcast? Pues gracias a este programa puedes viajar a la Tierra Media, ya que está basado en el universo de Tolkien en cada una de sus entregas, en casi todas sus entregas, no todas en exclusiva, pero vamos, el 99,9%. De periodicidad mensual y de duración aproximada de 2 horas. Pasamos al siguiente, la biblioteca de Tizca. Si eres un apasionado de Warhammer 40.000, seguro que disfrutarás de este podcast. Si quieres descubrir este fantástico universo que rodea a este juego y lo quieres hacer mediante las novelas inspiradas en él, puedes hacerlo suscribiéndote hoy mismo, de periodicidad semanal y una duración aproximada de 1 hora. Octava recomendación, La Milana Bonita. Desde el 2010, La Milana Bonita promueve la ficción a la lectura en formato sonoro. Descubre todas sus críticas y reseñas escuchando este podcast de periodicidad mensual y duración aproximada de 1 hora y media.
Novena recomendación, palabras por momentos. Dentro del Magazine por Momentos hay una sección dedicada a la literatura. Esta biblioteca en formato podcast se titula Palabras por Momentos, de periodicidad mensual y duración, lo siento, pero no dispongo de ella, no lo apunté. Número 10. Librorum. Se trata de un podcast de reseñas de libros en formato podcast. La opinión más sincera de Vanessa, una auténtica devoradora de libros y una fiera ante el micrófono. Es una de las 4 componentes de Ecos a 10.000 km podcast del que hablaba antes. Tiene una periodicidad quincenal y una duración de 15 minutos. Podcast número 11. Triunfa con tu libro. Ojo que este no es tanto para leer sino para escribir, ya que esto también forma parte de la literatura. Si eres escritor o aspiras a serlo, te recomiendo suscribirte a este programa. Herramientas, tips y consejos para llevar tu próxima publicación a lo más alto, de periodicidad semanal y de una duración aproximada de 30 minutos. Número 12. La biblioteca de Trantor. Aquí hay que coger a Félix y tirarle un poco de las orejas, que no publica mucho. Uno de los podcasts sobre ciencia ficción en castellano más antiguos del panorama. Además del cine o las series, la literatura es uno de sus fuertes. Asimov estaría orgulloso de escuchar este podcast. De periodicidad indefinida, podríamos decir, y una duración aproximada de 2 horas. 13ª recomendación. ¿Qué leemos hoy? Desde Costa Rica nos llega este podcast literario en pequeño formato. Capítulo a capítulo, Mario recomienda lecturas sobre cualquier género o autor. Periodicidad quincenal y una duración de 20 minutos. 14º podcast Letra Minúscula. Lecciones en audio para formarse en cuanto a edición y publicación de libros. Un sinfín de herramientas que debes conocer para embarcarte en el viaje de la autoedición y autopublicación. Este podcast está cerrado, pero eso no quiere decir que no lo podáis escuchar. Sus episodios suelen durar en torno a los 10 minutos, así que es muy fácil de consumir. Podcast número 15, El Chiringuito de los Libros. Dentro del Chiringuito Podcastero hay varios podcasts dedicados a diferentes temáticas. Para charlar sobre libros han decidido lanzar este programa dentro de su ciclo de publicación, que sale una vez al mes y tiene una duración aproximada de 2 horas. Podcast número 16, Literatura.fm. Todo lo relacionado con la escritura tiene cabida en este programa, el diario de un autor que comparte su experiencia en cada episodio. Periodicidad mensual y duración 10 minutos aproximadamente. Podcast número 17, al otro lado de la página. Casi. Programa dedicado a la literatura de ciencia ficción, pequeños monográficos, presentaciones literarias e invitados que amenizarán capítulos esporádicos. Periodicidad mensual, duración 20 minutos. Número 18, este es un podcast archiconocido. La órbita de Endor es de los podcasts sobre ciencia ficción y fantasía más destacados. No hablan mucho de libros, pero cuando lo hacen son episodios de obligada escucha. Periodicidad semanal y duración indefinida, esto sí que no se podría catalogar. 19ª recomendación, Leyendo hasta el amanecer. Este grupo de escritores nos ofrece un programa donde nos transmiten su amor incondicional a la escritura y a la lectura, entrevistas, concursos y noticias literarias. Periodicidad quincenal y duración aproximada 2 horas. Podcast número 20, El Rincón Criminal. Si eres un amante de la novela negra, te gustará este programa. Recomendaciones y autores de este intrigante género. El programa más confidencial de la red de podcast Sons. Periodicidad mensual y duración de 30 minutos. 21ª recomendación, Todos los libros, un libro. La Universidad de Salamanca nos ofrece un programa semanal sobre reseñas literarias. Cada semana, una breve recomendación en formato podcast. Periodicidad semanal, duración 30 minutos. Vamos con la penúltima, La Biblioteca Invisible. El canal Osera tiene programas sobre diferentes temáticas. Para charlar en familia sobre literatura, han creado La Biblioteca Invisible. Periodicidad mensual, duración 2 horas. Y para la última recomendación me vais a permitir un poco de autobombo, y es que se trata de Por qué Podcast, pero no del podcast en general, sino de 2 episodios en los que hablamos sobre literatura. Bueno, en este caso uno sobre un libro y otro sobre literatura en general. En concreto son los capítulos número 21, el dedicado a Ready Player One, que grabamos en directo en el evento PodHand,
de Alcobendas y otro dedicado a autores y obras literarias recomendadas. Se trata del episodio número 38. Ya sabéis que Porque Podcast tiene una periodicidad mensual y que siempre coincide con el día 15 de cada mes, con una duración aproximada de 2 horas. Y ahora vamos con las recomendaciones que me han ido dejando en los comentarios de este podcast. La primera de ellas es de Fernando, que me decía: hola, recomiendo un podcast sobre literatura de ciencia ficción escrita en castellano. En cada número presentamos un relato y la entrevista a su autor. Su título, Supernova Pod, y podréis encontrarlo en supernovapod.org. El siguiente comentario lo deja Marta González Peláez y dice: hola Jorge, acabo de descubrir tu página buscando podcasts sobre literatura. Gracias por hacer esta lista. Ya estoy escuchando alguno de estos podcasts. También me gustaría proponerte Lluvia y Manta, el podcast sobre literatura que hemos creado en el Club de Escritura Cirano. Acabamos de lanzar el episodio piloto y tenemos mucha ilusión por avanzar, crecer y seguir aprendiendo. Te dejo el enlace por si queréis hacernos una escucha. Y lo tenéis en los comentarios de este post. Muchas gracias por todo. El siguiente lo deja Luis y dice: hola Jorge, te dejo por aquí un podcast o programa de radio sobre literatura que se emite semanalmente. Realizamos reseñas, entrevistas a autores, hablamos de novedades y en general tocamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics. Se llama Podcast Travesura Realizada y tenéis un enlace también en el comentario de Luis. El siguiente lo deja Carla y dice: hola, muy interesante el artículo. Me ha permitido conocer algunos programas que no conocía. Aprovecho para recomendarte nuestro podcast literario Café Librería, donde hablamos sobre todo de literatura de género y también incluye el enlace a este podcast. El último es de mi compañera y amiga Valeria Surcis, que dice: hola, os dejo mi humilde podcast literario. Se llama ¿A qué huelen los libros? Espero que os pueda interesar. Y también tenéis un enlace al canal de iVoox de Valeria. Os animo a promover los podcasts de este nicho dejando un comentario en este post titulado 23 podcasts sobre literatura que debes conocer y por supuesto podréis encontrarlo en las notas de este episodio. Si no queréis perderos ningún episodio, ningún enlace a las noticias, herramientas, recomendaciones, eventos o curiosidades que traigo en este podcast, os invito a uniros al canal de Telegram a través de la dirección t.me/al otro lado del micrófono y de esta forma podréis estar al día y participar en las encuestas semanales de cada sábado. Si todavía tenéis ganas de más, podéis seguirme en Twitter, donde me paso todo el día hablando de podcast y lógicamente de podcasting. Mi usuario allí es @eov con V. Me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.